El enunciado del problema nos dice, dados dos triángulos equiláteros, los triángulos de la figura, en concreto el triángulo ABC y el triángulo BDE, y nos dicen que su lado mide 8 centímetros u 8 unidades. Evidentemente, si son triángulos equiláteros, todos sus lados van a medir 8 unidades. Me dicen que CB, ese segmento, es 4 veces el segmento FD. Es decir, si a este lado del triángulo lo dividimos en 4 partes iguales, el segmento que une E con el punto F, es evidente que ese segmento es la cuarta parte del lado del triángulo. Debemos hallar la longitud del segmento FE. Problema complicadillo. Vamos a centrarnos un momento. Mirad, yo debo prestar la atención en ese triángulo que he separado de la lámina. Tenemos el gráfico, separo el triángulo y empezamos a razonar. Datos conocidos. Lógicamente, este lado, lo he ampliado para verlo con más facilidad, equivale a ese lado. Si el triángulo era equilátero, mide 8 unidades. Sabemos que ese lado mide 8 unidades. Segundo razonamiento. Si son triángulos equiláteros, sus ángulos interiores 60 grados. 180 dividido entre 3, ese ángulo ha de medir 60 grados. Seguimos razonando. Me dicen que el segmento EF cumple la condición de que ese punto divide al lado en 4 partes iguales. Es decir, ese lado del triángulo, si el lado mide 8, debe medir 2 unidades. Datos conocidos, deducciones sencillas, empezamos el razonamiento. Vamos a nombrar los elementos del triángulo. Vértice B, lado opuesto es el lado B, vértice F, se correspondería al lado F, y vértice E se corresponde al lado E. Tenemos un problema, no es un triángulo rectángulo. Que nadie tenga la sensación de que ese ángulo es un ángulo recto. Repetimos, no es un triángulo rectángulo. No puedo utilizar Pitágoras, no puedo utilizar razones trigonométricas. O teorema de los senos o teorema de los cosenos. Y en este caso, cuando tengáis un poquito de experiencia, vais a entender que si en un triángulo cualquiera conozco dos lados y el ángulo formado por ambos, teorema de los cosenos. Repetimos, voy a utilizar el teorema de los cosenos y aplicándolo en esta figura me queda b al cuadrado, que es precisamente lo que me piden, la longitud del segmento FE, por el teorema de los cosenos tiene que ser igual a este lado al cuadrado más este otro lado elevado al cuadrado y menos el doble de E por F y por el coseno del ángulo que forman, por el coseno de 60. Repito, teorema de los cosenos, tenemos la expresión matemática correspondiente a uno de los teoremas de los cosenos. Sustituimos valores. B al cuadrado va a ser igual a E al cuadrado, es decir 4, más el valor de F al cuadrado, que es 64, y menos 2EF, recordemos que E vale 2. F toma el valor 8. 2 por 2, 4, por 8, 32, y por el coseno de 60, es uno de los ángulos conocidos, coseno de 60 toma el valor 1/2. Expresión matemática en la que no conocemos el valor de B, valor pedido. Operamos la expresión, quedaría b al cuadrado igual 68
efectuamos el producto, 32 por 1/2, 16. De donde b al cuadrado, efectuamos la resta, igual a 52. Raíz cuadrada en los dos miembros. b es igual a la raíz de 52. Deberíamos factorizar esa expresión matemática y procedemos a descomponer el número. Factorización del 52, divisible entre 2, divisible entre 2, 13, divisible entre 13, equivale, nos queda que b es igual a la raíz cuadrada de 2 a la 2 multiplicado por 13. Extraemos el factor de la raíz, 2 raíz de 13, valor de ese segmento FE o EF. Resumen al contenido del ejercicio, es un poquito complicadillo. Nos mandan a hallar la longitud de ese segmento. Recordad que nos decían que este segmento CB era 4 veces más grande que este. Dedujimos que ese segmento tenía que valer 2 unidades y fácil de entender que ese lado, que se corresponde con este, debe medir 8 unidades. Sacamos el triángulo de la figura y teníamos un problema. Si el triángulo obtenido no es un triángulo rectángulo, no tenemos certeza de que lo sea, o teorema de los senos o teorema de los cosenos. He tomado la decisión de utilizar uno de los teoremas de los cosenos y nos ha permitido hallar el valor de b, ejercicio resuelto.